Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esperando que estén muy bien. Ahorita los que van llegando apenas. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar este día, esta segunda sesión de la materia de Derecho Procesal Penal 2, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a empezar con un repaso de lo que vimos en la clase anterior. ¿Quién comenta? ¿Quién recuerda lo que vimos en la clase anterior? ¿Quién recuerda algo de lo que vimos? ¿Nadie? ¿Nadie? Luis. Hablábamos un poco de, bueno, no un poco, sino nos explicó los principios de, ¿cómo se llama? De un proceso penal. Ajá. Nos explicaba lo de los principios de un proceso penal, ¿no? Ok, sí. Donde hablaba de la mediación, de donde nos explicaba también que las audiencias deben de llevarse en el menor número posible. Hay audiencias que pueden ser públicas, pero también hay otras que, por el caso que se esté tratando, deben de ser privadas. ¿Cuál otro mencionó? Y eso. Ok, muy bien, bueno. Sí, es algo de lo que empezamos a hablar. Bueno, antes de esto, antes de hablar de los principios, eh, y vimos las diferencias entre estos, entre el sistema tradicional, que le llamamos a llamar tradicional, con el nuevo sistema penal acusatorio. Ajá. Y de esas diferencias, ¿cómo qué diferencias recuerdan que hay en el sistema anterior con este? ¿Me recuerda qué diferencias? ¿No? Sí, Luis. Una no era la de que nos mencionaba que antes podía ser a través de puros papeles, ¿no? Ajá, ¿eso cómo se llama? Y ya ahorita debe de ser verbal, ¿no? Ya Sí, ya nada es. de estar leyendo y leyendo, ya nada más debe de ser verbal y a lo mejor nada más se ocupa un apoyo escrito, ¿no? Ajá, así es. Bueno, exactamente, muy bien. Eso se llama que había una formalidad en el sistema tradicional, el sistema inquisitivo, ¿verdad? En el sistema inquisitivo vemos algunas diferencias. Alguna de ellas es la formalidad. Dentro de estas formalidades era que tenía que estar rubricada, cancelado, foliada, entresellado, las carpetas de investigación. Ajá. Tenían que estar estas
todas estaban con esas formalidades. Pero actualmente, pues ya se le vamos a llamar que es un sistema desformalizado. Ya no hay tantas diferencias. Otra es que el Ministerio Público ya no tiene fe ministerial. Ya no tiene fe ministerial. Y en este sistema probatorio, pues ya como no hay fe ministerial, pues entonces ya no son pruebas. Ahora le vamos a llamar. Antes eran pruebas porque el Ministerio Público ya tenía fe de haber visto los indicios, por ejemplo, que tenía en su presencia. Actualmente ya no es prueba. Ahora hablamos de datos de prueba, medios de prueba y prueba de acuerdo a cada etapa del derecho, del sistema penal acusatorio. Es decir, que vamos a tener 3 etapas: inicial, intermedia y de juicio, que son precisamente las audiencias que les dejé que van a hacer su reporte, su línea del tiempo con cada una con las intervenciones de las partes. Vimos que las partes son el fiscal, el asesor jurídico, el imputado y el defensor. Esas son las partes. Entonces, cada una de estas etapas, inicial, intermedia y de juicio, vamos a encontrar que va a ser cada una de esas etapas. Es decir, en la etapa inicial le vamos a llamar datos de prueba a todo lo que integra la carpeta de investigación. En la etapa intermedia, pues se le va a llamar medio de prueba, y en la etapa de juicio se le va a llamar prueba, ¿verdad? Entonces, en el sistema anterior, pues esto es parte del sistema probatorio, no había fe ministerial. Bueno, en el sistema anterior había fe ministerial, cosa que ahora no hay. Ahora hay 3 etapas. Era un sistema desformalizado, por lo que ya comentábamos. No había ministerial, entonces ya lo veíamos que tenés dato de prueba, medio y prueba en cada una de esas etapas. Otras diferencias es que no había estos protocolos que ahora tenemos. Por ejemplo, cadena de custodia. La cadena de custodia, el Registro Nacional de Detenciones, se regía por un código nacional. Antes era Código Federal de Procedimientos Penales. Otras diferencias. Bueno, era un sistema escrito. Ahora ya lo mencionabas, que ahora en vez de tener un sistema escrito, ahora es un sistema que se argumenta en forma oral. Esas son las dos características. Las dos características que ahora hay es que es un sistema acusatorio y oral. Y que ahora tenemos 5 principios. Que lo mencionabas, vamos a ver un video muy breve sobre los principios que ya mencioné también. Y tenemos entonces 2 características, acusatorio y oral. Y 5 principios. Ya lo mencionábamos. Entonces,
también mencionábamos que una de las grandes diferencias es que antes todo era juicio, todo lo que iniciaba, todo tenía que terminar en este, en un juicio, recorrer todo el proceso. Ahora no, ahora tenemos salidas alternas. Tenemos varias. ¿Cuáles son estas? Tenemos una diversidad de salidas alternas que van a ser desde em, criterios de oportunidad, abstención de investigar, mecanismos alternos de solución de controversias, procedimiento abreviado y suspensión condicional del proceso. Ahora tenemos una diversidad de, de salidas alternas. No todo es llegar a recorrer todas las etapas, sino que eh, antes de llegar a juicio podemos recurrir a em, a cualquiera de estas salidas, depende de la etapa procesal y depende del delito. Ajá. Entonces todo era, antes todo llegara, no, todo era juicio antes, ¿no? Bueno, ¿alguien recuerda algo más que vimos? Bueno, vamos a continuar con la evaluación. Vimos también derecho sustantivo y derecho objetivo. Derecho sustantivo vimos que está en los códigos penales, derechos y obligaciones, y el derecho objetivo lo tenemos en el Código Nacional, es decir, el proceso. Eh, en el derecho objetivo, pues es todo el cómo se hace, ¿verdad? Sé que entró. Ok. Eh, entonces, sustantivo y objetivo, ya lo vimos. Las reformas del 2008, que se reformó dándole una vigencia hasta el 2016. Con esos 10 artículos son las que dan origen al sistema penal acusatorio, pero durante el 2000, eh, del 2008 hasta el 2016, es cuando se le da de vigencia para que se aplique el sistema penal acusatorio. Se le dan 8 años, pero durante ese tiempo los estados van implementando reformas a a su sistema procesal penal de cada uno de los estados y la federación. Vimos estos principios, las dos características que ser acusatorio y oral y los principios publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación. Y que en el 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales para aplicarse tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces,
Vamos a ver ahorita. Vamos a ver este, este video que nos va a hablar sobre los principios, lo que ya empezamos a hablar ayer con antier con estos principios de publicidad. Vamos a verlos ahora en una explicación de una juez, bueno, no una jurista que habla, pues bueno, he tomado algunos cursos con ella. Y explica muy bien. Vamos a ver tomen nota para que ahorita comenten. El sistema acusatorio está regulado por 5 principios rectores. Estos principios rectores se encuentran enumerados en el artículo 20 constitucional en sus primeras líneas. Correlativo a esto, encontramos el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos 5 principios deben de ser observados en todas y cada una de las audiencias relativas al sistema acusatorio, para lo cual evidentemente encontraremos algunas excepciones que platicaremos en algunos momentos. Al referirme a estos 5 principios rectores, estoy hablando de la publicidad, la inmediación, la concentración, la continuidad y finalmente el principio de contradicción. Vamos a hablar en primer momento del principio de publicidad. Este principio rector se refiere a que hoy cada una de las audiencias relativas al sistema acusatorio deben de ser audiencias a puerta abierta, es decir, audiencias en las cuales prácticamente cualquier persona puede ingresar a la sala y tomar asiento en esta, observando cómo es juzgado esa persona, o llamada imputado. Además de ello, recordemos que este es un derecho del imputado, toda vez que de conformidad con nuestra norma constitucional y también así con nuestros tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enumeran que justamente el imputado tiene derecho a un juicio de carácter público. Este principio rector, como todos ellos, tendrán excepciones. Ejemplo, en cuanto a la publicidad, podremos realizar esa audiencia a puerta cerrada o inclusive el juicio completo, dependiendo de los caracteres que se presenten. Algunos de ellos podrían ser cuando tengamos menores de edad compareciendo en dicha audiencia como testigos o bien como víctimas. De igual forma, el estar hablando de víctimas relativas a la materia de secuestro o también así a delitos sexuales. Inclusive, cuando el hecho de llevar una audiencia a puerta abierta pudiera poner en riesgo la integridad de algunos de los participantes en dicha audiencia. Bajo algunas de estas condiciones, estas audiencias pudieran realizarse a puerta cerrada. Eso sí, garantizando siempre la videograbación de estas audiencias para manifestar un registro de lo que está sucediendo en cada una de ellas. Esto debe de ser de manera excepcional. Debe de respetarse este principio de publicidad en la mayoría de ellas y aplicar esta excepción cuando verdaderamente se requiera hacer de esa manera. También existen algunas reglas para las personas que comparecen a estas audiencias. Por ejemplo, si nos encontramos dentro del público, debemos de mantenernos en respeto a la audiencia, sin poder manifestar ninguna cuestión, porque evidentemente debemos de respetar el trabajo que están llevando los operadores en ese momento y no afectar el normal desarrollo de esta. Finalmente podrá hacerlo el personal que está prestando seguridad para esa audiencia. De igual forma está regulado en el Código Nacional que no podrán estar en la sala personas que porten algunos distintivos y tampoco así con videograbadoras o algún otro aparato electrónico que pueda videograbar o grabar o transmitir inclusive dicha audiencia. Es importante hablar aquí del papel de la prensa. La prensa tiene evidentemente un lugar preponderante dentro de la sala de audiencias, donde ellos podrán estar constando todo lo que está pasando en esa audiencia para posteriormente informar a la sociedad. Sin embargo, hoy el Código Nacional, si bien es cierto, ha sido una de las grandes críticas que ha tenido en ese sentido, prohíbe que ellos videograben o transmitan simultáneamente.
ni siquiera con la autorización que pueda darles el juez. Continuamos con el siguiente principio. Hablemos de la contradicción. La contradicción es un principio rector que nos indica que cada una de las partes, es decir, tanto Ministerio Público o Fiscal y defensa público-privada por el otro lado, tienen derecho a contradecir todas y cada una de las manifestaciones que realice la contraparte, también así de sus argumentos y, por supuesto, de sus medios de prueba, garantizando así el debido proceso. Esto obliga a un gran desarrollo de las técnicas de litigación por parte del Ministerio Público y de Defensa y también así al conocimiento correcto hoy en día de las técnicas de argumentación. Evidentemente, esto tendrá algunas excepciones. Por ejemplo, si está solicitando Ministerio Público una orden de aprehensión, nuestra lógica nos dice que no tendría sentido alguno que en esa misma audiencia estuviera presente la defensa para poder contradecir lo relativo a la orden de aprehensión. Esto impediría un efectivo uso de dicho lineamiento. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con la solicitud de una orden de cateo o también con la solicitud de medidas cautelares de carácter real, como por ejemplo un embargo precautorio. Por lo tanto, dichas solicitudes no requerirán la presencia de la contraparte para garantizar principio de contradicción. Esto no significa que los defensores no tengamos la posibilidad de manifestar posteriormente la necesidad de observar dicha audiencia y en una audiencia posterior argumentar, si es que lo hubiera, algún tema relativo a esas solicitudes. Hablemos ahora del principio de inmediación. El principio de inmediación, regulado de manera muy clara en el Código Nacional, nos requiere que en todas y cada una de las audiencias estén presentes tanto las partes que se requieren para esa audiencia en especial como el juez, hablando tanto de un juez de control o de un tribunal de enjuiciamiento o como un juez de ejecución. Es relevante que esta presencia sea una presencia ininterrumpida, tanto por parte de ese juzgador como de las partes procesales, es decir, del Ministerio Público y fiscal, de la defensa, del imputado si se requiriera su presencia en esa audiencia y también así de la víctima. Pero el principio de inmediación no solo se refiere a la presencia continua de todas las partes y del juez que se requiere en cada una de las audiencias, sino se refiere también a que estos deben de estar en posibilidades de generar una comunicación continua durante toda la audiencia. ¿Excepciones? Claro que las hay también para el principio de inmediación. Hoy en día, por ejemplo, en base a este principio de inmediación, hay ciertas solicitudes que no tendremos forzosamente que realizar en una audiencia pública, oral y con presencia de las partes hacia el juez. Sin embargo, esto no será en la mayoría de los casos. Ahora, hablemos de dos principios que es común en la práctica escuchar que existe confusión en ellos. Vamos a hablar del principio de concentración y del principio de continuidad. Hablemos primero del principio de concentración. Hablar de concentración refiere que hoy estamos buscando que en una misma audiencia se puedan producir la mayor cantidad de actos procesales posibles. Sin duda aquí, el ejemplo más claro que tenemos de este principio es lo que sucede en la audiencia inicial, ya que en la audiencia inicial vamos a tener una gran cantidad de actos procesales que se van a realizar en una misma audiencia, como por ejemplo un control de detención, una formulación de imputación, una vinculación a proceso, la posibilidad que se le dará o no, la oportunidad que tendrá el imputado para declarar, la imposición de medidas cautelares, la fijación de un plazo para cierre de investigación, entre otras cuestiones. Y eso es lo que busca hoy el principio de concentración, que realicemos la mayor cantidad de actos procesales en una misma audiencia. En juicio oral sucedería lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, 5 testigos, de acuerdo al principio de concentración, buscaremos producir la mayor cantidad de medios de prueba en una sola audiencia. Y este principio de concentración va de la mano del principio de continuidad. Sin embargo, el principio de continuidad va a ser un principio que se desarrolla en el transcurso del tiempo, el cual nos indica que de no poder concluir con todos estos actos procesales en un mismo día, estaremos buscando continuar con estos actos procesales al día siguiente o subsiguiente día hábil, buscando así que la información esté clara en la mente, sobre todo de nuestro juzgador, pero también así de las partes, permitiendo un proceso mucho más lógico y natural
a diferencia de lo que desgraciadamente sucede hoy en día en el sistema mixto. También existen excepciones a este principio, y quiero aquí enfocarme sobre todo a las excepciones que se van a dar en relación a juicio oral. En juicio oral encontraremos aquí una excepción muy clara justamente para estos principios, donde nos permite de manera excepcional suspender el juicio oral como máximo por 10 días, bajo causales que están hoy muy claramente reguladas en el Código Nacional, como por ejemplo que se enfermara alguno de los jueces y que evidentemente no podamos continuar por esa causal nuestro juicio oral, entre algunas otras. Pueden ser inclusive cuestiones de la naturaleza. Pongamos un ejemplo muy común. Pudiera ser que en alguna ciudad de nuestro país el día de hoy lloviera quizá de una manera terrible y se llegaran a inundar nuestras salas. Es claro que no podríamos tener una audiencia el día de mañana. Por lo tanto, bajo ciertas causas como esa o como algunas otras cuestiones como la incomparecencia de algunos testigos, como lo he mencionado ya, la enfermedad de alguna de las partes procesales o del juez, se tuviera que suspender la audiencia de juicio oral y continuarla lo más pronto posible. Insisto que esta suspensión no debe nunca de ser mayor a 10 días. Sin embargo, si esta suspensión llegara a un 11º día, caeríamos en lo que el Código Nacional denomina interrupción, lo cual es algo sumamente riesgoso, porque si llegamos a caer en una interrupción, esto significa que se tiene que reponer el juicio oral completo, decretando la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento y además, para el respeto al principio de restricción judicial, tendría que llevarse a cabo con un tribunal diverso al cual fue llevado ese juicio oral. Resumiendo lo que hemos platicado el día de hoy, el sistema acusatorio está regulado por 5 principios rectores: el principio de publicidad, el principio de inmediación, el principio de contradicción, concentración y continuidad. Es muy importante recordar que el respeto a estos 5 principios rectores es justamente hoy en día hablar de un debido proceso al momento de administrar e impartir justicia. Principios que hoy es vital que entendamos al momento de llevar a cabo una audiencia en el sistema acusatorio. Bueno, pues ya vemos aquí los 5 principios que hemos mencionado. ¿Recuerdan? ¿Alguien quiere comentar algo de lo que vimos aquí? De lo que acabamos de ver. ¿Qué comprendieron? ¿Nadie? Bueno, continuamos. Diferencias entre el sistema anterior. Bueno, principios ya lo vimos. Bueno, ahora vamos a ver el esquema del sistema. Este video, llegamos ahorita los principios. Vamos a ir hablando ahora sobre las distintas etapas. Y el video que vimos ahorita, lo acabo de subir ahorita al grupo. Ya lo subí al grupo para cualquier preguntas que tengan ahí. Sobre los principios, acuérdense que todo lo que veamos aquí va a venir en su examen. Bueno,
Entonces, ahora vamos a ver las etapas. Aquí tenemos el esquema. Tenemos aquí, en este esquema, el sistema penal acusatorio. Ajá. Aquí lo tenemos en este diagrama. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, sí se ve. Bueno, entonces vamos a ver este diagrama. Aquí tenemos la figura de la imagen donde dice hecho que la ley señala como delito, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con el hecho que la ley señala como delito? ¿Qué será esto? Puede ser un robo de lo que se le acusa a la persona, ¿no? Exacto, algo así. Ajá. Bueno, solamente con la precisión, sí, de hecho, pues tiene razón, pero más cuestiones técnicas, el hecho va a ser lo que sucede en la vida real, pero sin ponerle el nombre del delito. En este caso tú dijiste robo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Mencionaste robo? Sí. Sí. Bueno, el hecho es eso, pero sin ponerle nombre a ese hecho, sino solamente describir lo que sucede en la vida real. Ahora, ¿cómo describirías lo que sucede en la vida real? ¿Cómo lo describirían? Que esta persona a lo mejor se subió al transporte público y despojó de sus pertenencias a los pasajeros. Exactamente. Exactamente es eso. No le vamos a llamar si es robo, homicidio o feminicidio, portación de arma. Eso no nos vamos a referir. Como mencionas, nos vamos a referir al hecho. Y como, claro, aquí en lo que mencionaste le faltan más datos, ¿verdad? ¿Cómo qué datos faltarían? ¿Quién quiere comentar? ¿Qué más datos faltarían? Si utilizó a lo mejor algún objeto para amenazar. Un poquito por ahí vas, exacto. ¿Qué más describirían de ese hecho? Por ejemplo, ¿qué te faltó? No es que están mal, estoy Lugar, bien. tiempo, lugar, Exactamente. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. modo y lugar. Exactamente. Entonces, ¿cómo agregaríamos esas circunstancias a ese hecho? IPH. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué iba del IPH, no? Sí, todo esto exacto, ya está en el IPH. Ajá. ¿Cómo van a narrar el IPH? ¿Cómo van a narrar ese IPH? ¿Cómo empezarían? Desde el reporte que nos dé la central de radio, el momento de llegar al lugar del hecho. Ajá. Y bueno, sin ser muy precisos, vamos a agregarle algunas circunstancias a ese hecho. ¿Cuáles serían? Pues que ¿qué día? El día, estamos hoy a qué, a 8. El 8 de abril a las 10 de la mañana, ¿en dónde? En la avenida López Mateos, esquina con Sor Juana, al ir circulando un vehículo de norte a sur,
de la ruta que se conoce como Ruta 35 con dirección al Palacio Municipal de X lugar. Se subió una persona de sexo masculino de aproximadamente 22 años de edad, con tenis y pantalón de mezclilla y sudadera blanca, cubierta la cabeza. Al subirse a la unidad con número económico tal, sacó un arma entre sus pertenencias y refirió a todos los pasajeros, aproximadamente 10 pasajeros, y al chofer, amenazándolos, apuntándoles con el arma de fuego y señalándoles que les entregaran sus pertenencias. Y diciéndoles, ahora sí, ya se los cargó, ¿no? Y entrégame sus pertenencias. Y quitándoles a los pasajeros carteras y celular. En específico, al pasajero Juan López le quitó un celular de la marca iPhone, iPhone modelo 16 Pro Max, y su cartera, la cual tenía la cantidad de 1,200 pesos. Al pasajero tal, ¿no? Y así todos. Y al bajar, pues iba pasando una patrulla con número tal, y el chofer pidió auxilio, de la cual se bajaron inmediatamente los policías y apuntaron a la persona que se había subido y diciéndole que se quedara, que levantara las manos, por lo cual procedieron a su aseguramiento, así como los indicios que fueron tomados sin consentimiento de los propietarios, deteniéndola ya al momento, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos lo que es el hecho, ¿verdad? Ese hecho que la ley señala como delito. Bueno, entonces tenemos aquí las 3 etapas: investigación, intermedia y de juicio. Ajá. La etapa de investigación y vamos a ir desglosando aquí diversas características del sistema procesal. Cada una de esas etapas tiene una finalidad. Ajá. La etapa de investigación tiene una finalidad, la intermedia tiene una finalidad y la de juicio tiene una finalidad. Ajá. La etapa de investigación y la intermedia va a ser desahogada por el juez de control. Creo que les preguntaba antier si habían llevado Derecho Procesal Penal 1, ¿verdad? No me acuerdo qué me dijo. Sí, lunes. ¿Ya lo llevaron? ¿Ya llevaron Derecho Procesal Penal 1? Algunos están revueltos. Unos, a lo mejor sí lo llevaron y otros no. Otros nada más se nos pusieron como pasada. O sea, como que pasara la materia. Ok. Bueno, gracias. Bueno, entonces aquí vamos a ver todas las etapas, ¿no? Por eso decidí verlo desde el principio, porque como dicen algunos sí, otros no, y si lo vieron, pues a veces ni se acuerdan, ¿no? Entonces, de todos modos voy explicándole desde el principio que vamos a aprender lo que nos dé tiempo en forma más rápida, tan solo en 3 clases, ¿no? La clase anterior, pues ya vimos lo que repaso de la clase de lunes, y ahorita vamos a ver este esquema. Y con este esquema, pues es muy sencillo, ¿no? Está muy sencillito, lo he realizado para que se entienda en forma muy sencilla por ustedes que no, para empezar, pues que no son abogados, ¿no? Y pues todos son policías, creo que sí, ¿verdad? Muchos son policías, ustedes, ¿no? Entonces, para que lo comprendan fácil, ¿no? Y vean ustedes como policías dónde están, dónde intervienen, sobre todo ustedes, ¿no? Entonces, aquí después del hecho, ¿ya quedó claro qué es el hecho?
¿Por qué no les digo que es el delito? Porque el delito ya lo... ¿Quién lo va a clasificar? ¿Quién va a hacer la clasificación de ese hecho? ¿Quién realiza la clasificación? O sea, ¿quién le da nombre jurídico a ese hecho? ¿Eh? O ese hecho, les pregunto a ustedes, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Qué nombre le vamos a poner jurídico a ese hecho que acabo de narrar? ¿Qué nombre jurídico le vamos a dar? ¿Nadie? Ese hecho, ¿cómo le vas a llamar? ¿Va a ser homicidio? ¿Sí me escuchan? Sí, Lick. ¿Es un robo? Robo. ¿Es un robo con violencia? Exactamente. Exactamente. Dependiendo si es a transporte público, robo con violencia a transporte público. Exactamente. Ahora, por eso les decía que, por ejemplo, ustedes, los que elaboran el IPH no le ponen, lo tuvimos por delito de robo. No, ¿verdad? Ustedes no le dan el No. nombre. ¿Quién le da el nombre No. a ese hecho? El Ministerio Público. Exactamente. Se pone el rubro. Uh-huh. Exactamente. Cuando él inicia la carpeta de investigación, ahora sí, va a leer esa narración de su IPH. Ustedes van a limitarse a qué? A describir las circunstancias de tiempo, lugar y modo, exactamente, de ese hecho. Y el Ministerio Público ya le dará el nombre jurídico, ¿verdad? Ya dirá que es tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio, portación de arma, robo en transporte público, lo que sea, ¿verdad? Fraude Sí. o lo que sea. Entonces ustedes solamente se limitan a qué? A describir ese hecho, ¿verdad? Entonces con ese hecho es muy relevante porque en ese IPH no solamente describen el hecho. ¿Qué más describen? ¿Qué más describen en ese IPH? Aparte del hecho, ¿no? O sea, de la sustracción de los bienes. ¿Qué más describen en ese IPH? El croquis. Un croquis, ajá. ¿Qué más? Pues se pone a disposición lo recuperado. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? La descripción. ¿Descripción de qué? Podría ser de algún individuo, de una De los persona. presuntos. Ajá, de los presuntos. De los indiciados. Ajá, ¿qué más? El lugar, la hora. Sí, ajá, todo eso, ¿qué más? ¿Qué más describen? El momento de los hechos. O sea, la Sí, descripción es el momento de los hechos, cómo ocurrió y todo eso. ajá, ¿qué más? Les falta algo importantísimo. Es como comentó, ¿no? O sea, ¿cuál fue el motivo del IPH, no? ¿Cuál Que es qué? llevaba arma de, el motivo del IPH que se realizó, ¿no? ¿Se le encontró un arma de fuego o por robo, con violencia o algo así, un homicidio? Ajá, sí, pero les falta otra cosa también muy importante que va a ser muy relevante para ver si la persona queda detenida o se va a su casa. Los testigos. Sí, también, ajá, sí hubo testigos, ahí también van mencionados. ¿Qué más?
Pues la parte afectada. Sí, los, que serán los testigos, ¿no? Ujú. Algo Pues muy aparte de importante que los les está testigos, faltando. porque ya ve que ¿Qué? La media afiliación del PR, ¿Media afiliación de quién? del presunto o de los Sí, presuntos. ajá, sí, dicen, como lo mencionaba yo, ¿verdad? Que aproximadamente 25 años, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá, ¿qué más? Algo muy importante. Pudiera ser la evidencia, profe. Sí, la evidencia, ya lo mencionaron, los que vienen en la imputado, cadena de custodia, ¿no? ¿Cómo? el imputado, Sí, ya lo narraron, ya lo refirieron. ¿Qué más? nada más, laborable. ¿Les falta algo que no me han dicho? Se podría decir que también ahí podría aplicar el tiempo de traslado al Ministerio Público. Sí, es importante. Por eso está la flechita esa café. ¿Sí la ven? Sí. La Eso. lectura de derechos, Sí, también la lectura de derechos. Hace falta, por ejemplo, también el Registro Nacional de Detenciones, ¿no? Sí. Eh, pero hace falta otra El cosa. folio sí, ¿El qué? ¿El folio? folio chip que se pide, bueno, el que dijo, Sí, el Registro Nacional. Ajá. ajá, Pero falta otra cosa muy importante. Sin esto, si no lo narran, va a quedar la persona libre. Por lo consiguiente, es muy importante, ¿no? por una mala detención. Ajá. Entonces, ¿eso cómo se llama? Tiene que estar aquí. Les voy a ayudar. La hipótesis de flagrancia en la cual fue La detenida la flagrante, persona. ¿No? sí, ¿Cómo fue detenida esta persona? en ¿Cómo fue? flagrancia, Exactamente. ¿Y cuántas hipótesis de flagrancia hay? ¿Eh? ¿Cuántas hipótesis de flagrancia hay? ¿Eh? ¿Cuántas hipótesis de flagrancia hay? ¿No? Dos. No. Hay como 10 hipótesis de flagrancia. ¿No? ¿No sabían? no, Y tienen que poner cuál de estas, porque si no, lo señalan las circunstancias de la detención. Eso es lo que se va a analizar ahí donde dice audiencia inicial. ¿Si lo alcanzan a ver donde dice audiencia inicial? ¿Sí? Donde dice entre el A y el B. ¿Qué dice? Audiencia inicial, ¿no? sí. Bueno, en esa audiencia inicial, lo que se va a verificar son cinco etapas. La primera que se va a discutir o se va a llevar a cabo bajo el principio de contradicción es la hipótesis o la forma en cómo fue detenido. ¿Cuál hipótesis de flagrancia fue detenida esa persona? Por ejemplo,
Una es que se le llama flagrancia pura, que lo agarraron con las manos en la masa, como se dice coloquialmente, ¿no? Que la Constitución dice en el momento de estar cometiendo el hecho, o sea, con las manos en la masa. ¿Cuál es la otra? Que se les echa a correr y lo detienen como 50 o 100 metros adelante. ¿Cuál es la otra? Que cuando llega la policía, ya no está el detenido, ya no está, perdón, el que cometió el hecho. Se fue, se echó a correr antes de que llegara la policía. Llega la policía y les dice, ¿qué pasó? Es que nos acaban de asaltar. ¿Cómo era? Ah, pues así, así, va, a ver, vamos a buscarlo. Y lo encuentran allá adelante. Pero aquí se dividen varias hipótesis. ¿Cuáles son estas hipótesis? Que fue detenido por un señalamiento de alguien o un testigo o la persona, una de las víctimas del delito, y además traía en su poder, ¿qué traía? Producto del Seguimos delito. ¿Cómo? por seguimiento de la... Bueno, aquí ya no hubo seguimiento porque cuando llegaron ya no estaba, ¿no? Por eso en el A y el B, que les dije, primero el A es con las manos en la masa, ¿no? O sea, ahí estaba. El B, ¿qué pasa? Lo detienen adelantito, o sea, lo corretean y lo detienen. Y el C, hay varias opciones, que cuando llega la policía, ¿qué pasa? Ya no está, pero les pide auxilio. ¿Cómo es? Ah, es una persona así, así, así. Y ahí señala, aquí hay varias hipótesis. Bueno, sí, pues varias hipótesis. Lo buscan y ya lo encuentran. Pero aquí hay, ¿quién lo señaló? Y aquí la Constitución habla de varias personas que lo señalan. Entonces aquí les pregunto, ¿es importante mencionar cómo fue detenido o no en el IPH? ¿Eh? Sí, para justificar la fragancia. Exactamente, exactamente, para que el fiscal en la audiencia inicial que está ahí, lo primero que se va a debatir es cómo fue detenido, ¿no? Tienen que especificar esto en el IPH. Ajá, entonces, bueno, está la flechita, está la que está en la amarilla, ¿no? Esta cafecita. ¿Qué tiene qué es esto? Esta flechita también es otro momento procesal que va a ser analizado en donde en la audiencia inicial. ¿Cuánto dura? ¿A qué nos referimos con esta flechita? ¿Qué es? El tiempo de, el tiempo de traslado. El tiempo de traslado del imputado, ¿a dónde? ¿A dónde es trasladado? Al Ministerio Público. Exactamente. ¿Y cuánto tarda esto? Debe de ser en el menor posible, ¿no? Exactamente. No sabemos cuánto, pero sí, como mencionas, en el mayor, en la prontitud posible. No sabemos cuánto. ¿Por qué? Porque puede ser desde 1 hora, 2 horas o 5 horas. Depende de qué. ¿De qué depende que sea poco o mucho tiempo? Del tráfico. Así es. ¿De qué más?
¿De qué más? Pues factores como el clima también, ¿no? Pues sí, si hay una tormenta o si hay una manifestación, o a lo mejor la agencia del Ministerio Público está muy lejos, ¿no? Se ponchan las llantas. No sé si alguien de ustedes esté en algún lugar donde la delincuencia organizada avienta ponchallantas. ¿Alguien de ustedes? ¿Ha estado en un lugar donde avientan ponchallantas? ¿No? ¿Nadie? Sí, por lo regular, ven el camino que uno emplea y ahí las tiran. Exactamente. Pero, pues el problema es que no plasmen estas circunstancias. Ajá. Oye, ¿por qué tardaste 5 horas? Pues porque nos aventaron ponchallantas, se ponchó la llanta, ¿no? Todas las llantas. ¿Y lo señalaste en tu IPH? No. Entonces, ahí viene el problema, ¿verdad? ¿Cuál problema? Pues que se considera que hubo una incomunicación en esas 5 horas. Y si él dice que lo llevaron a un lugar y lo torturaron, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo comprueban? Si no lo están en su IPH, ¿no? Ah, es que nos atoramos porque hubo una manifestación, ¿no? Y si no plasman dónde queda, qué pasó en esas 5 horas, y si el diputado dice que fue torturado, pues ustedes tendrán la carga de la prueba mostrar que no, ¿verdad? Pero por eso no solamente van en el IPH la detención, sino muchas cosas. Cómo se ocasionó las heridas, si está lesionado, eh, cómo se comportó después de la comisión del delito. ¿Por qué es importante mencionar que cómo se comportó? Para saber de qué manera fue sometido, profe. Ajá, sí. ¿Y por qué más es importante saber cómo se comportó después de la comisión del delito? ¿Cómo se ¿Por el pudo haber... uso de la fuerza? Exactamente. Tiene que ver con el uso legítimo de la fuerza. Hay una ley, ¿no? Hay una ley que se llama ley del uso legítimo de la fuerza, Sí, ¿no? sí. ¿Y por qué más es importante mencionar todo esto? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo se pudo haber comportado después de la comisión del delito? Pues violento, agresivo. Ajá. ¿Qué más? Pudo haber amenazado, ¿no? A los Para, aprensores. para saber si actuó con dolo. Mm, pues sí, bueno, ya eso ya verá. ¿Se actuó con dolo? ¿Mencionaste? ¿Monse? Sí, para saber si tuvo responsabilidad de haber actuado con dolo, de acuerdo a la situación. Ajá, bueno, eso ya es parte de la teoría del delito, ¿no? Hay delitos dolosos y delitos culposos. Ajá. Ese es tema del delito, del hecho. En cuanto a esto que estoy mencionando de cómo se comportó, no es tanto la teoría del delito, sino tiene que ver en cuanto al fiscal, ¿le va a servir esto? Porque con esto va a justificar medidas cautelares. Por ejemplo, ¿qué va a decir el fiscal? Solicito se le ponga prisión preventiva porque amenazó a los aprensores.
Los amenazó que porque le tuvieron, pues, que no, pues, se la van a pagar, ¿no? O amenazó a la víctima, o se cambió el nombre, o qué manifestó. Todo esto es importante porque el fiscal va a aprovechar esa información. Incluso ¿para qué? Para argumentar la imposición de medidas cautelares. Ajá, entonces, no, en el IPH, entonces ya llegan aquí donde, como está el cuadrito, ¿a dónde llega? ¿Qué hace con ese IPH? ¿Hacer qué? ¿A dónde van? ¿A la Agencia del Ministerio Público? ¿A qué? ¿Qué dice arriba? ¿A qué llegan? Hacer la denuncia. Exactamente. Hacer la denuncia. Ahora, esa denuncia puede ser de dos formas o dos escenarios. Dos escenarios. ¿Cuáles son? La denuncia puede ser en dos hipótesis. ¿Cuál y cuál? ¿Cuáles serán esas dos hipótesis? Aquí estamos hablando de una hipótesis. En este caso, ¿qué pasó en ese evento? Detuvieron a Juan Pérez, ¿no? Lo detuvieron porque lo agarraron en el lugar del hecho, ¿no? Pero pudo haber sido ¿qué? Pues que no lo agarraron, ¿no? Entonces la denuncia puede ser de dos hipótesis o dos escenarios. ¿Cuál y cuál? ¿Cuáles son los dos escenarios? ¿Eh? ¿Cuáles son los dos escenarios que hay entonces aquí para hacer la denuncia? ¿Eh? Ya les platiqué cuáles son los dos escenarios que puede ser la denuncia. A solicitud del agraviado puede ser uno. Más o menos por ahí vas. De los dos, la denuncia puede ser con detenido o sin detenido, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, si es con detenido, ¿qué quiere decir? Pues que sí lo agarraron, ¿no? Sí, que tiene que presentar. Exactamente. Y si es con detenido, ¿qué es importante mencionar? Pues cómo fue detenido, ¿no? Para justificar la flagrancia. Ahora, una persona puede ser detenida a través de qué figuras. ¿Qué figuras son las que permite la Constitución para que una persona pueda ser detenida? ¿Retrato hablado? No, 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 no. No, aquí estamos viendo una, Ujú. pero hay otras formas de detener a una persona. Con un mandamiento ministerial. Esa sería otra forma de detención, ¿verdad? Es decir, con un orden de aprehensión. Entonces, ¿cuáles son las formas en cuales puede ser restringida la libertad de una persona? ¿No? ¿Cuáles son las formas en que una persona puede ser detenida? Es decir, las únicas formas en que se puede restringir el derecho humano al libre tránsito. ¿Por flagrancia? Ajá, esa es una. En caso urgente,
Esa es otra, exacto. Y en orden de aprehensión. Esa es otra, exactamente. Y hay otra que no está Falta en la de con- Constitución. ¿Cómo? ¿Orden de comparecencia no aplica, Lic? No, porque esa no hay restricción de la libertad. Ok. Es flagrancia, caso urgente, es la orden de aprehensión y falta otra que lo faltas utilizan mucho. administrativas, ¿no? Podría ser más o menos, pero falta otra que lo utilizan mucho los elementos de alguna corporación. A ver, como les contaba en alguna ocasión, va un vehículo circulando y se pasa el alto y van ustedes, cualquiera de ustedes o todos, ¿no? Van a una patrulla, lo ven, que se pasa el alto y lo siguen y le marcan el alto al siguiente semáforo. Dicen, orígate, ya se para y dicen, ¿te pasaste el alto? Ah, sí, es que traigo urgencia porque manda del baño, tengo diarrea. Y lo ven nervioso. Dicen, a ver, vamos a revisar tu vehículo, no traigo papeles. Vamos a revisar y encuentran droga en la cajuela. Y ya de ahí, pues ya le dicen, ah, pues quedas detenido. ¿Eso qué es? ¿Cómo se le llama eso? Delito contra la salud. Bueno, es el delito, pero hablando de la detención, ¿cómo se le llama? Les pregunto, ¿eso es flagrancia? No, sería como sospecha razonada, ¿no? Por ahí, por ahí vas un poquito. Por ahí vas. ¿Cómo se le llama eso? ¿No? A ver, ¿lo utilizan eso ustedes o no? ¿Quién lo utiliza? Eso es más común que la flagrancia, ¿no? ¿No les ha pasado así? ¿Eh? Se podría decir que es una evasión o evadir algo que se le está diciendo. ¿Evadir algo? ¿O no es una cuasiflagrancia? No. La cuasiflagrancia antes se llamaba esa que le veíamos ahorita, la que ya les mencioné, que lo detienen después de la detención, después del hecho. ¿Esto cómo se le llama? Esto que acabo de mencionar. Se le llama control provisional preventivo. Es como lo que utilizan como los famosos retenes, ¿no? ¿No? Se le llama control provisional preventivo. Ajá. Bueno. El disque famoso alcoholímetro, ¿no? Ajá, algo así. Así es. Claro, aquí como mencionaba, no recuerdo quién dijo, tiene que haber una sospecha razonable y objetiva. ¿Cuál fue lo objetivo y razonable? Que se pasó al semáforo, ¿no? Que no trae papeles, que está nervioso, o que hay un reporte de que un vehículo con esas características acaba de atropellar a alguien, o acaba de asaltar a alguien. Ah, pues vamos a buscarlo y lo encontramos, ¿no? ¿No? Pero no lo detienen por flagrancia, en ese momento no está detenido por flagrancia, ¿verdad? No lo agarraron cometiendo el delito, ¿sí? No. No, ¿verdad? Exactamente. Por eso se le llama control provisional preventivo. Ajá. Bueno, vamos a ver este video, igual que dice sobre la flagrancia. Preguntarte sobre lo más básico, lo más elemental, para quienes nos están viendo y escuchando. Detener en flagrancia, ¿qué es?
cuando hablamos de flagrancia, porque es un tema muy jurídico, ¿no? Muy de nosotros, y a nosotros nos encanta y nos gusta, incluso Leonila, ¿quieres comentar algo? ¿Quién levantó la mano? ¿No? No, profe, Ok, se me bueno, activó. ok. bueno, más adelante te pregunto por flagrancia equiparada y todas las variables, pero de entrada, ¿qué es flagrancia? Muy bien, muchas gracias. La flagrancia vamos a entenderla para que toda la gente lo comprenda muy bien. La policía solamente puede llevar un tipo de detención y es la detención en flagrancia. Todos los demás tipos de detenciones que establece la Constitución requieren de autorización ministerial o eminentemente jurisdiccional. Entonces, cuando se sucede una detención en flagrancia, significa que la persona debe estar materialmente realizando el delito o bien que después de materializado pretenda huir y haya una persecución inmediata. Esto es lo que la Constitución define como detener a una persona al momento en que comete el delito o inmediatamente después de cometerlo. Bien, si la persona está cometiendo ese delito, lo detienen bajo esta figura de la flagrancia, y en el caso de la flagrancia que se da inmediatamente después de cometido, lo que conocemos como cuasiflagrancia, esto viene en la Constitución, lo podemos encontrar en el párrafo quinto del artículo 16 constitucional. Puede extenderse, digamos, la persona comete el delito y huye. Cualquier persona puede llevar a cabo este tipo de detenciones, ¿eh? No es exclusivo de la policía. A ver, esto también lo dice la Constitución, cualquier persona. Correcto, así es. Entonces, cualquiera puede llevar a cabo esa detención. Puede darse, les digo, cuando la persona comete el delito y huye. Digamos que si escapa en ese momento, ya no podríamos hablar de flagrancia. La Corte ha interpretado precisamente lo que significa esta flagrancia y esto implica que la persona puede ser perseguida durante un tiempo indeterminado, mientras una persecución inmediata, constante, permanente, incluso me parece que no implicaría que hubiera un contacto visual permanentemente. Puede ser que la policía dé un rastreo, lo hemos visto, por ejemplo, a través de un helicóptero, y dé un seguimiento al vehículo donde se encuentran las personas y se logre la detención. ¿Cuánto pudiera durar? No lo sé. Tendríamos que ver caso por caso. No Pero está sí puede pero extenderse. no recuerdo yo ahorita, Saúl, no sé si tú lo tengas presente, alguna norma que establezca la duración de la persecución. No. La Corte lo ha dejado abierto, Abierto. pero sí ha dicho esto, que debe ser de manera ininterrumpida e inmediata después de los hechos. Y llevada a cabo la detención puede considerarse una flagrancia en la hipótesis de cuasi flagrancia, que es la segunda Oye, hipótesis. mencionabas el caso del helicóptero. Yo recuerdo, a ver si también lo tienes presente, Saúl, que llegó algún asunto de persecución por las cámaras, ¿no? Que las cámaras lo iban siguiendo, lo ubicaron y no sé qué. ¿Te acuerdas Sí. de ese tema? Recuerdo ese tema, no con toda la precisión, pero eran más bien las cámaras de seguridad. No Las era cámaras. propiamente un helicóptero. No. No, las cámaras del C5. ¿Cómo se llama? C5 le llaman, correcto. Sí, y le daban seguimiento a la persona y se lograba la detención. En mi opinión, ese tipo de detenciones es perfectamente válida, porque hay un seguimiento. Aquí lo importante es que debemos aprovechar los avances de la tecnología. La tecnología debe estar al servicio del derecho para poderlo aplicar. Sería un sinsentido no poder aplicar estos mecanismos frente a los avances tan importantes que tiene la delincuencia actualmente. Entonces, aprovechar estos mecanismos es Y perfectamente viable. entiendo que así lo dijo el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Recuerdo Sí, que hay un planteamiento en sí, ese tipo, es correcto. en ese sentido, ¿eh? Y eso es Sí. importante. Totalmente. Ahora, ok, bueno, esto entonces, a ver, la flagrancia, pues diría mi abuelita, es cuando te agarran con las manos en la masa, Correcto. para entenderlo, ¿no? Así, Correcto. Así es. coloquialmente. Bueno, ya tenemos ahí el concepto. Ahora, Jessica, ¿por qué el concepto es importante? Nos decía Saúl, bueno, pues es que no, entonces, pues te pueden detener, pues quien sea, el que vaya pasando, si va pasando una patrulla, si te ve que sales corriendo con la llanta que te acabas de robar del carro de la esquina, no sé qué. Pero en términos prácticos, en el funcionamiento práctico de la policía mexicana y todo, y del proceso penal mexicano en un sentido amplio, ¿por qué es importante tener acotada y muy claro el concepto de flagrancia? ¿Se puede prestar abusos? Sí,
Justo, es importante siempre definir la flagrancia porque en caso de que no sea así, se convierte en una detención ilegal. Tú podrías ir caminando por la calle y con la mera sospecha o así de alguien, te detienen y bueno, pues te meten a la cárcel, a prisión. Entonces creo que es muy importante sí delimitar todos estos conceptos para evitar caer en un abuso y también en un abuso de autoridad y policíaco. También, Porque, perdón. por ejemplo, Jessica, yo estoy pensando ahorita escuchándote, podría un policía, por ejemplo, o una patrulla, decir, oye, no, pues es que estamos buscando una persona que mide unos 70, de tez morena clara, cabello negro, que traía unos jeans y una camiseta blanca, La mayoría de la población mexicana, ¿no? sí, Estamos hablando de, pues, un potencial de, no sé, pues miles, Muchísimas, ¿no? muchísimas Muchísimo. personas. sí. Y entonces llegan y dicen, pues se me hace que es vente para acá. Podrían prestarse eso, ¿no? Sí, pero O, justo, o es muy teórico el ejemplo que estoy poniendo. no, súper Es muy académico. no. Pasa más de lo que parece. De hecho, estos porque leíamos los partes informativos y la gran cantidad de partes informativos venían con esta hipótesis. Entonces, desde luego que sí, la flagrancia definitivamente en un régimen constitucional estricto, como lo establece la Constitución. Acudir a normas secundarias no es lo mejor, Ujú. porque en ocasiones las normas no tienen los mismos conceptos que dispone la Constitución y entonces hay un choque. Cuando esto llega a la Corte, lo que procede es declarar la inconstitucionalidad de esas normas. Entonces sí es importante mantener siempre vigente el respeto a los derechos humanos y particularmente controlar este tipo de detención. Ahora, la flagrancia, tú citabas ese párrafo quinto del artículo 16, Saúl, pero la flagrancia es uno de los supuestos de detenciones previsto en el artículo 16. No obsta que si la persona no está en flagrancia, no se le pueda detener en otros supuestos diferentes, ¿cierto o no? Es correcto, sí. El artículo 16 constitucional dispone otras formas de detención. De tal manera que las autoridades tienen un catálogo de hipótesis que pueden aplicar. No es un problema de elección, es un problema de aplicar la hipótesis correcta. Por ejemplo, ¿qué ocurre si la persona no es detenida en flagrancia? Ya no podría la autoridad acudir a un mecanismo, a ese mismo mecanismo, tendría que acudir a uno diferente. Puede ser que en un momento la persona comparezca declarante del Ministerio Público y el Ministerio Público tenga elementos suficientes para garantizar que la persona intervino probablemente en la comisión de un hecho delictivo, pues puede emitir en ese momento una detención por caso urgente. Es el tipo de detenciones que evita el Ministerio Público, la única que él puede autorizar. Fuera de estos supuestos. Nada más, perdón, ahí, Saúl, en el supuesto de detención por caso urgente también está el Ministerio Público obligado a justificarlo, ¿no? Sí, o basta con que él diga que para mí es urgente. No, desde luego que no. Tendría que cumplir con todos los requisitos que establece el artículo 16. Son distintos a los de la flagrancia. En este caso, pues él tendría que acreditar que se trata de un hecho que es considerado como grave por la ley, que es un delito. Hay suficientes elementos que acrediten su probable intervención en la comisión de los hechos y por esa razón considere que si no lo detiene en ese momento, hay algunos elementos que permitan revelar que la persona puede sustraerse de la acción de la justicia. Y hay que recordar que como no está en la hipótesis de la flagrancia y no puede acudir ante el juez en ese momento para poder pedir una orden de aprehensión, tiene que justificarlo. Por eso se llama la detención por caso urgente. Tiene la urgencia de determinar esa medida, la aplica y ordena la detención. Conforme a estos requisitos, cumple con las exigencias constitucionales y esa detención es legal. Ahora, te lo pregunto porque si te están escuchando agentes del MP, que no es improbable, porque Correcto, de sí. repente pueden estar viendo este programa, pues que no tengan la idea de que Están autorizados. cuando te escuchan, Saúl, decir, es que es caso urgente. No, pero no es que sea urgente para ellos, es que se acredite argumentativamente que había una urgencia. Es decir, lo que tú acabas de manifestar, que si no lo detienes en ese momento, hay altas probabilidades por A, B, C y D Sí. de que se pueda sustraer a la acción de la justicia, porque si no queda claro esto, pues también lo mismo que en flagrancia. Correcto. Pueden haber abusos. Y Así entonces que el MP diga, oye, pues mira, ya lo tengo yo aquí, pues a mí sí me urge esto, ¿verdad? Porque a lo mejor hasta hay cambio de turno, etcétera. Pues de una vez, vente. No es eso, ¿verdad? No, para nada. Incluso
El Ministerio Público tiene que ser muy prudente al momento de emitir esa orden. Imaginemos que si no detiene a la persona estaría en riesgo, por ejemplo, la seguridad de las víctimas. Si esa persona se sustrae en ese momento, las víctimas van a quedar muy vulnerables. Entonces el Ministerio Público tiene que actuar. Pero sí en estas condiciones, no en todos los casos o porque se le ocurra nada más. Tiene que estar bien justificado. Oye, ¿y qué otro supuesto hay, Jessica? A ver, tenemos, ya nos lo platicaban ustedes, Flagrancia. tenemos flagrancia, Caso urgente. tenemos caso urgente. Y orden de aprehensión. Tenemos la orden de aprehensión también. El Ministerio Público recaba todos los datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad de una persona y la posible comisión de un hecho delictivo y va con el juez, con la autoridad jurisdiccional, a solicitar que emita una orden de aprehensión en contra de una persona en específico por todos estos elementos que él tiene que pueden ser probablemente constitutivos de un hecho delictivo. Esto, a través del control jurisdiccional, se evita que existan abusos. Y es justo en caso cuando ya no se emitió ni en flagrancia ni en caso urgente. Esta también es una forma de detención para una persona. Me suena, Jessica, te pido ahí que nos corrobores esto, si estás de acuerdo, que en un Estado constitucional de derecho, esta debería ser la regla, ¿no? Sí. Porque suena muy lógico y además garantista, pues que un juez, como órgano también de equilibrio y de control, supervise pues todos esos elementos que tocas de citar. Eventualmente pudiera una fiscalía estar recabando, pero que el juez diga si sí está bien o no está bien, si es suficiente o no es suficiente, porque vamos a afectar un bien muy jurídicamente muy importante, que es la libertad de una persona. O sea, esa persona ya detenida, ya, perdón por lo obvio, pero lo tengo que decir, al día siguiente ya no va a ir a trabajar. Esa persona esa noche ya no va a dormir en su casa, Sí, ya no va a ver a su familia. Oye, ¿le vas a cambiar la vida a esa persona? Entonces, de que se puede, pero hay que estar en los supuestos Establece la Constitución. establecidos. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, los jueces justo como garantes del derecho y protectores de los derechos humanos de las personas, también tienen que verificar todos estos controles. Si él decide que no se cumplen, entonces no emite la orden de aprehensión. Perdón, quisiera agregar, además, estamos en presencia de una determinación tan importante que los jueces tienen una responsabilidad altísima. Deben alejarse de cualquier tipo de influencia externa, porque eso pasa mucho. Sí. De repente llega una persona, se tiene la idea de que se va a emitir una orden de aprehensión en contra de una persona, y de repente los jueces se entiende que no se emitió la orden porque a veces se difunde este tipo de información. Y entonces pareciera que el juez es el malo, que el juez no cumplió con lo que debía hacer. No, él tendría que examinar el caso, cerrado de cualquier idea, comprender los elementos que tiene a la vista y entonces emitir con toda claridad la orden de aprehensión. Es una responsabilidad altísima, pero sí, es eso lo que se debe de asumir. Oye, y específicamente te refieres a no dejarse influenciar por debates que pudieran estar en los medios, etcétera. Exacto, la opinión pública La a veces opinión pública. tiene un peso importante. ¿Será, Saúl, te pregunto, que cada juez, pues para usar lenguaje general, se tenga que asumir realmente como un garante, lo dijo Jessica, como un garante de los derechos humanos, sin irse por lo que la mayoría pueda pensar, o como dicen ahora, es que el pueblo, no sé qué, o Sí. esa no es la lógica a la que debe responder un juez, ¿no? No, desde luego que no. Él tiene necesariamente que alejarse de ese tipo de ideas, concentrarse en la información con la que cuenta y emitir con toda libertad, independencia, autonomía, una determinación de básicamente, como lo dijo Jessica, es perfecta esa determinación. El juez es un garante de la constitucionalidad y de los derechos humanos. Y restringir la libertad de una persona no es un asunto menor. No. El marco de decisión es la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Sí, pueden influir desde luego. Ahí está la cuestión. Bueno. Bueno, ya vimos aquí esas hipótesis de flagrancia, pero lo que no hablaron
¿De qué fue? ¿Qué es lo que no hablaron entonces ellos? De las puestas, ¿no? ¿De las puestas? ¿En qué parte? ¿Qué sentido? ¿Del? De, ¿De qué? Del control provisional preventivo, ¿no? Lo que yo les mencionaba hace rato. ¿O no? De que hay muchas ocasiones en que sucede esto, hay detenciones de esta forma, ¿no? De esto que les mencionaba. Eso no es flagrancia, es otra figura, ¿no? Lo que estamos viendo. Que sea enriquecido por los criterios del Poder Judicial, es decir, de los tribunales colegiados, de los unitarios, de la Suprema Corte, de todos ellos se ha enriquecido esos criterios de detenciones que no son flagrancias, son de control provisional preventivo. ¿Ah? Eso es lo que sí, sí, ya lo vamos a subir ahorita. Lo subo aquí. Subo aquí el video. Ya lo subí, ahorita lo subo al grupo. Ajá. De este video. Ajá. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, ya entonces, como ven, es algo importante. Después, entonces ya viene ¿qué? El traslado, que es esta parte, ya lo subí al grupo también, al grupo de WhatsApp. Este video que acabamos de ver de flagrancia. Ujú. Ya lo subí ahorita. Bueno, entonces después viene la flechita y ya llegamos a la denuncia. Después de la denuncia, hay que traer ahora estos documentos, ¿verdad? Ustedes son los que tienen que tener toda esta documentación. ¿Con qué documentación llegan a la Agencia del Ministerio Público? Llegan con el IPH, la lectura de derechos, la cadena de custodia. ¿Con qué más? El Registro Nacional de Detenciones. ¿Y con qué más? ¿Con qué más llegan? certificado médico. Exactamente. Con el dictamen médico, ¿verdad? Y entonces aquí cuando llegan con esto, ahora sí, el fiscal, ¿qué hace? Va a leer ese IPH y le va a dar ahora sí una denominación a ese hecho. Es decir, le va a dar un nombre jurídico, va a decir si es robo, feminicidio, homicidio, lo que tiene que estar en algún lugar, en alguna ley penal, ese hecho, ¿verdad? Tipificado como delito.
¿sí? Tiene que estar tipificado como delito ese hecho. ¿Y qué pasa si no está en ningún lugar como delito? Es decir, que esa conducta no esté sancionada. Entonces, pues no va a iniciar la carpeta de investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es delito. ¿Sí? Entonces, pues esta persona, si ve la narración del hecho, pues va a decir aquí no hay delito, ¿verdad? Pero si por consiguiente está tipificado en una ley penal o en una administrativa, ¿verdad? Perdón, sí, una ley administrativa. ¿Como cuál ley administrativa? Por ejemplo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Qué delitos hay en esta ley? En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Qué delitos hay ahí? En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ¿qué delitos hay? Portación de armas, uso exclusivo del ejército, de cartuchos, venta y Exactamente, distribución. exactamente. Entonces quiere decir que no solamente hay delitos en el Código Penal, sino en diversas leyes administrativas. Vamos a encontrar delitos en muchísimas leyes. Les pregunto, ¿en el Código Fiscal hay delitos? En el Código Fiscal. ¿Hay delitos en el Código Fiscal? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Qué opinan? ¿Hay delitos en el Código Fiscal? ¿No? Sí hay delitos, ¿no? ¿Hay delitos de cuál? Defraudación fiscal, delitos fiscales. Vamos a encontrar ahí. Ajá, ¿Cuál? bueno, de ahí sería como defraudación, ¿no? Exacto. Defraudación fiscal y sus equiparables. Contrabando y sus equiparables. Es decir, es una ley, ¿qué? Administrativa. Se podría decir que eso se basa mucho en lo que es, en pocas palabras, lo del SAT, ¿no? Documentación y todo eso, ¿no? Exactamente. Así es. Y vamos a encontrar los delitos fiscales. Y así vamos a encontrar muchas leyes que van a estar van a tener delitos de carácter administrativo. Ajá. Muchas leyes de carácter administrativo. ¿Sí? Entonces quiere decir que no solamente vamos a encontrar delitos en los códigos penales, sino en dónde? En las leyes administrativas, como esta ley que acabo de mencionar. Son leyes administrativas y ahí vamos a encontrar delitos. Ajá. Entonces, ¿a qué vamos? ¿De qué hay delitos? En muchas leyes. Y en cualquiera de estos va a estar previsto ese hecho. Ese hecho que ocurrió tiene que estar ahí en alguna de estas leyes. Y si no está, pues no se podría iniciar una carpeta de investigación, ¿verdad? Porque no es delito. Ok. Entonces ya llegamos ahí a la denuncia. El Ministerio Público va a abrir la carpeta porque esa narración señala que sí es un delito previsto en algún lugar, ¿verdad? Y la inicia. ¿Y con qué va a iniciar? Con el acuerdo de inicio, ¿verdad?
con el acuerdo de inicio de esa carpeta. Ajá. ¿Por qué? Porque sí considera que es un delito. Entonces ya tenemos aquí la carpeta de investigación. Ajá. Entonces iniciamos ¿con qué? Con la primera etapa del sistema procesal, que se llama ¿qué? Etapa de investigación. Inicia la etapa de investigación ¿con qué? Con la denuncia. ¿Sí? Inicia la carpeta con la denuncia. La denuncia que haga quién, ya sea el propio afectado o un policía que llega con una persona detenida, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de una investigación con detenido, ¿sí? Es con detenido, por consiguiente, se va a dar inicio a esta carpeta de investigación con detenido, ¿sí? Entonces, ya entramos a la etapa de investigación y aquí está señalado, la etapa de investigación se divide en dos. ¿Cuál es? Investigación inicial y investigación complementaria. ¿Sí? Etapa de investigación inicial y complementaria. En ambas, ¿qué se va a hacer? En ambas se va a llevar a cabo la investigación. Es decir, se va a recabar. Se van a recabar datos de prueba en la etapa de investigación. Se van a llevar a cabo, se van a recabar datos de prueba. Ujú. Bueno, voy a pasar a pasar lista. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas aquí? ¿Nada? Vale, todo bien. ¿Cómo? Vale, ¿Preguntas? todo bien. Ok. Bueno, ya pasé tomé captura de los que están aquí. Bueno, entonces, tenemos la investigación A y B. ¿Sí la alcanzan a distinguir? La A y B. ¿Sí? ¿Sí la distinguen? Sí, licenciado. Ok. Bueno. Sí, sí se ve. Bueno, la A y la B, la finalidad de esta etapa de la A y la B es recabar, como les mencionaba, datos de prueba. Es decir, investigar, pero pues tiene que ver aquí una guía, ¿verdad? Es decir, ¿qué se va a investigar? De acuerdo a la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso es cada parte, es decir, tanto el fiscal, tanto el defensor o el asesor jurídico van a tener una teoría del caso. Es decir, para ellos, ¿qué será? Homicidio o tentativa de homicidio
o lesiones, es decir, lo que consideren que sea ese delito. Ajá, lo que considera que sea ese hecho. Y es lo que van a considerar realizar actos de investigación de acuerdo al delito que crean que es. Entonces, eso se le llama teoría del caso. La teoría del caso se conforma de tres partes. La teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. Esa es la teoría del caso. Ya vimos la teoría del caso. La teoría del caso, repito, se divide en tres: teoría fáctica, teoría jurídica y teoría probatoria. ¿Cuál es la teoría fáctica? Pues son los hechos que están ¿en dónde? En el informe policial homologado. Ajá. Esa es la teoría fáctica. Ya, como ven, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuál es la teoría jurídica? La teoría jurídica es el nombre que se le da a ese hecho. Ajá. Ya lo vimos. ¿Por qué? Porque es el nombre que le da el fiscal a ese hecho. Ajá. Ya lo vimos, ¿no? El nombre que le da el fiscal a ese hecho. ¿Es homicidio o qué es, verdad? ¿Y la teoría probatoria cuál es? Es, ahora sí, ¿qué voy a realizar? ¿Qué actos de investigación? ¿Qué actos de investigación voy a realizar? Esa es la teoría probatoria. Ajá. De acuerdo, es decir, ¿qué pruebas voy a realizar? Ajá. Bueno, entonces ya lo vimos, la teoría fáctica, teoría jurídica y teoría probatoria. Ajá. Bueno, pues aquí dejamos. Entonces nos vemos el viernes a la misma hora, ¿sí? A las 6 de la tarde. Sí, Luis. Una pregunta, oiga, ¿dónde puedo encontrar los videos para realizar la tarea? Los videos los subí en el grupo de subió. WhatsApp. Están ¿Mande? en el grupo. Ya Están están en- en el grupo. Exacto, están en el grupo. ¿Son los que son para hacer la tarea? Sí, está la etapa inicial, intermedia y de juicio. Así como está el diagrama aquí, así Ajá. están los videos. La etapa inicial, la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio. ¿En el grupo de WhatsApp? Sí. Y ahí en el video de lunes están las indicaciones. Es que no, yo no los tengo. Nada más tengo los que subí ahorita. ¿De No, cuáles son los? los subí desde el lunes. Están en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? De la misma forma, yo tampoco los tengo en el grupo. ¿Alguien me los podría reenviar, por favor? Porque no me aparecen. Sí, están en el grupo. ¿O alguien los podría reenviar, por favor? Es que no me aparecen. A ver si los veo. A ver si alguien los puede reenviar. Ahorita yo los reenvío. Sí, ahorita los reenvío. Sí, también los voy a enviar. Gracias. ahorita. Gracias. Ya están en el grupo.
Gracias, profe. Bueno, nos vemos el viernes a la misma hora. Buenas noches. Igual, gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, licenciado. Buenas noches. Ustedes, bye.